los que me están escuchando el día de hoy. Muchas gracias, Yulisa, por la invitación para compartir con ADOCEM y con el público de República Dominicana algunos temas que tienen que ver con el impacto del COVID en el sector de la construcción, de lo que está pasando internacionalmente. Nosotros, digamos que a nivel de las asociaciones, hemos tratado de recopilar, digamos, alguna información e ir compartiéndola con las personas que están vinculadas al sector, porque pues estamos de alguna manera en una situación de incertidumbre y yo creo que es muy importante mantener, digamos, estos canales de comunicación en lo que está pasando, que nos van a ayudar en todos los países a salir adelante. Esto es algo que está en pleno desarrollo. Arrancamos acá por dar una mirada de cerca al responsable de todo esto, que es un enemigo que es invisible a nuestros ojos de tamaño nanométrico y que es el que finalmente nos tiene en buena parte de los países encerrados en nuestras casas sin poder desarrollar las actividades productivas, con el impacto económico, se están acabando vidas humanas, se están acabando compañías, países con muchas complicaciones, problemas sociales, y es algo tan sencillo como esto, el que nos terminó arrinconando en todas partes. La directora del Fondo Monetario Internacional comentaba cuál era, digamos, lo que estaban anticipando, y ya decía, anticipaban la peor caída económica desde la Gran Depresión. Y yo creo que no se ha quedado corta con los impactos que estamos viendo y lo que está pasando alrededor del mundo. Yo creo que las noticias nos han llegado a todos del tema de las bolsas de valores, en cómo se han caído 30-35%, pero hay compañías, esos son los promedios, pero hay compañías que han perdido su valor en un 70, en un 80% durante esta pandemia, de todos los sectores, no solamente, digamos que limitados a uno en particular. El tema del impacto del comercio, la Organización Mundial del Comercio está saliendo, o digamos, es unas proyecciones de qué iba a pasar aquí en ese comercio mundial. Aquí vemos en años, ¿no? 2020, 2021, 2022. En el escenario pesimista, vamos a caer más que lo que se cayó en el año 2009. El comercio mundial va a caer más que lo que cayó en la crisis del 2009 y casi que va a quedar en niveles por allá del año 2005. Y en el escenario optimista, la caída puede ser también a niveles más o menos del año 2013, a retroceder unos 7 años, pero en cualquiera de los casos la recuperación o volver a los niveles en los que estábamos, pues estamos pensando en que pueda ser, en el caso optimista, el próximo año, en el caso pesimista posiblemente hasta el 2023. Unas cifras, digamos, generales para ver ahorita entrar en sector construcción. En las economías avanzadas, aquí vemos 3 barritas en cada uno de los países, 2019, 2020, 2021, de cómo venían, lo que están proyectando este año y lo que están esperando para el próximo. Entonces, afortunadamente para el próximo, en el entendido en que lo que ha sucedido en las fases de contención, pues ya no vamos a tener que regresar a eso. Todos están esperando que el próximo año haya una recuperación, pero este año las mayores economías están esperando caer todas por encima del 5%, o por lo menos el 5%, con excepción de China. China, pues no está cayendo este año, está simplemente creciendo menos de lo que está acostumbrado a crecer, o de las tasas de crecimiento que tradicionalmente tenemos. Tenemos un panorama legal cambiante en cualquiera de los países en los que vayamos a centrarnos en qué está pasando, cómo está manejando COVID. Están saliendo normas día a día que afectan diferentes sectores, incluido el sector de la construcción, porque estamos en un tema, no es lo mismo tomar unas medidas para algo que se supone dura una semana, a tomar medidas para una situación que está en progreso y que todavía no se sabe cuándo se va a terminar. Y eso nos hace estar muy atentos a lo que está sucediendo. Estamos en unas aguas desconocidas, que son unos términos que han utilizado mucho los políticos, pero que estemos en aguas desconocidas no quiere decir que estemos navegando, que tengamos que navegar sin
tomar las precauciones mínimas necesarias o tener el conocimiento mínimo sobre lo que está pasando. En eso han salido los COVID expertos, ahí ya me incluyo yo, dando conferencias, mucha gente habla de este tema de COVID, y uno escucha hoy, esta mañana tenía un comité ejecutivo de Cámara de Comercio acá en Bogotá, y hablábamos de unas cabinas de desinfección. Entonces aquí, por ejemplo, en Colombia dijeron que eso no era perjudicial y las prohibió el Ministerio de Salud, pero uno mira países como Perú en donde las están instalando por todas partes. Entonces acá hay muchos, cada quien está, digamos, que haciendo una interpretación de lo que debe hacer. No tenemos, digamos, una sola unidad de medida. Tenemos todo tipo de decisiones a nivel político en diferentes regiones, incluso la Unión Europea, que tradicionalmente funciona muy como un solo bloque. Hemos visto que cada país ha tomado decisiones diferentes en la manera de atender esta pandemia. Y esa manera de atender diferente a la pandemia lo que ha hecho es que ha impactado el sector de la construcción también de diferentes maneras en cada uno de los sitios. Se ha adoptado una medida común en muchas partes, que es el confinamiento, el lockdown, argumentando, digamos, temas de protección de la salud. Acá hay una gráfica que tenemos de la Organización Mundial del Trabajo. En el color rosa o en el color rojo más clarito, vemos el porcentaje de la población empleada que vive en países que requirieron cerrar o hacer lockdowns en los sitios. Y eso, en el momento crítico, la semana por allá del 19 al 25 de marzo, llegó casi al 70% de la población mundial empleada. O sea, el impacto no fue una cosa menor en lo que se estaba desarrollando, y eso explica también todo el impacto que vimos en las bolsas. Aquí vemos una medida de cuánto pesan ciertas actividades dentro del PIB de cada uno de los países, en este caso los del G7, si las actividades se suspenden por completo, o sea, si se elimina la actividad de la economía. En la mayoría de los países, las actividades que están aquí son transporte, manufacturas, hoteles, restaurantes, viajes aéreos, construcciones, servicios profesionales, servicios inmobiliarios, el retail. En la mayoría de los países, ese peso de esas actividades está entre el 25 y el 30%. Pero vemos la franjita gris que está en la parte de arriba, es la que habla del peso del sector construcción. El sector construcción está en la mayoría de los países entre un 3 y un 5% del total del PIB. Si nos vamos a ampliar un poco la lista, aquí están los de la OECD, y están, digamos, las actividades agregadas, las mismas 4 o 6 actividades están agregadas aquí. Entonces vemos que esas mismas 4 que pesan entre el 20 y el 30% en otros países, en países como México, en nuestra región, pesan el 30% también. Colombia pesa más o menos el 22%, pero en general, sector de la construcción en los países latinoamericanos pesa un poco más. Estamos en el orden del 7,2 o 7,3%, depende ya del país particularmente, pero tiene un peso adicional acá. ¿Cuáles fueron los efectos inmediatos de la paralización de la construcción? Aquí tuvimos, pues obviamente, una afectación en tiempo y costo de las obras que estaban en proceso, incertidumbre en nuevos proyectos de construcción. Entonces, proyectos que ya estaban planeados o que querían iniciar se detuvieron y no se sabe si se van a ejecutar. Dificultades de liquidez. Al detenerse una o toda la cadena que tiene que ver con la construcción, empezaron problemas tanto en cobros como en pagos. Afectación del empleo. Evidente, el empleo en el sector de la construcción es en su gran mayoría presencial. Hay que ir al sitio en donde se hace la obra para poder ejecutarla. Como está la gráfica por ahí que vemos, se pintan casas a domicilio, no hay otra manera de hacerlo. Y esto, digamos que es un impacto importante acá. No hay manera de tener teletrabajando al sector de la construcción en general, salvo los temas administrativos. Y se generaron unas incertidumbres contractuales, porque obviamente al detenerse los proyectos empiezan los temas de, bueno, ¿quién paga estas paralizaciones? ¿Quién paga los sobrecostos que tienen que ver con la implementación de los protocolos, con la menor velocidad de las obras? En fin, hay una cantidad de temas ahí. Y estos 5 puntos que estamos viendo, pues básicamente
son un consenso, digamos, de lo que pasó a nivel mundial en ese impacto inmediato en la construcción. En empleo, en el tema de empleo, y es un reflejo de la incertidumbre en la que estamos, la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, en marzo dijo, yo creo que esta pandemia va a afectar cerca de 25 millones de trabajos que se van a perder. En abril dijo, no, no son 25, son 195 millones de trabajos que se pueden perder. Y en mayo dijo, no, no son 195, posiblemente sea la mitad de los empleos o de la fuerza laboral la que está amenazada por esto. Y esa es la velocidad en la que estamos y el nivel de incertidumbre en el que estamos. El Banco Interamericano de Desarrollo dice que en Latinoamérica se pueden perder cerca de 17 millones de empleos formales en la región por cuenta de la pandemia. Entonces, reiteramos, no es un asunto de talla menor lo que está sucediendo. En el primer análisis que hacía la Organización Internacional del Trabajo, anticipaba que el impacto en el sector de la construcción en el tema de empleo era medio. ¿Por qué? Porque de alguna manera no era de los más visibles o de los primeros que se empezaron a detener. Cuando se detiene una aerolínea, queda el avión ahí, pues definitivamente ni el piloto, ni la tripulación, ni la gente puede comprar los pasajes, ni salir de eso, y era clarísimo que tenían un problema o cerraron los cines, no hay manera de hacer los cines. En el sector de la construcción, en los países donde empezaron a hacer los cierres, no necesariamente lo cerraron y la primera definición de esto fue, pues, puede haber un impacto en esto, pero no va a ser tan importante. 7.4% del empleo en el sector del Banco Interamericano de Desarrollo dice que el 7.4% del empleo en Latinoamérica está en el sector de la construcción. Y de eso, Organización Internacional del Trabajo dice que el 53% de los trabajadores no tienen un contrato formal. Entonces, uno dice acá, en esa velocidad, en lo que estamos viendo, ese impacto medio en Latinoamérica no se quedó solamente en medio, sino que pasa a un impacto bastante alto o bastante importante. Primero porque pesa mucho más sector de la construcción en el PIB de lo que pesa en otros países. Y segundo porque vamos a ver ahora las medidas que se adoptaron acá fueron mucho más estrictas con respecto a nuestro sector. Y eso termina en una población, pues bien en la población de empleo formal, pero también en la población que no tiene y que es más vulnerable en ese sector. Este es un aviso que salió hace como 2 semanas que me llamó a mí la atención en un periódico que decía se convoca a los trabajadores del consorcio tal, se dirigen a la oficina ubicada en la carrera tal con el fin de darles información que como trabajadores les resulta pertinente. No hay que ser muy adivino para saber para qué los estaban llamando en ese momento y es la realidad de lo que tenemos en muchos países de Latinoamérica. Vino una discusión de si había un dilema entre economía y salud. Y aquí definitivamente creo que combatir un poco ese dilema. No hay economía sin salud y no hay salud sin economía. O sea, no hay manera de que se puedan llevar las dos cosas adelante. Y aquí, si no tenemos las cifras, digamos, los estudios que hablan, por ejemplo, de la gente que muere como consecuencia de hambre, de no tener ingresos, si no estoy mal, a marzo iban ya del orden de 10 millones de personas en el mundo. Entonces uno dice, acá tenemos dos cosas que están avanzando, economía y salud, y las dos están relacionadas y es lo que tenemos que buscar. De ahí que la mayoría de los países también lo que hicieron fue buscar o tratar de buscar un equilibrio en esto, en buscar la mejor fórmula. No existe, digamos, una fórmula como lo hemos visto, única para poder resolverlo. Nadie la ha encontrado y cada quien ha trabajado, digamos, en lo que mejor cree que puede ser para sus ciudadanos. El hecho es que se buscaron una búsqueda de equilibrio en donde empezaron a aparecer lo que se llamaban las actividades esenciales. Unos listados de actividades que decían, estas son las que deben estar trabajando o deben o pueden estar trabajando. Aquí vemos un ejemplo de la de California, donde obviamente los primeros lugares siempre lo tienen que tener todos los servicios hospitalarios y médicos y los servicios de emergencia, los servicios de seguridad, los servicios alimentarios, energía, agua, digamos lo básico por completo. Y luego empiezan otros sectores que uno dice, bueno, eso también, el tema financiero. Ahí vino la discusión de sector construcción. Y en general, para todos estos, o sea, para cualquiera de los sectores, los que hicieron ese equilibrio,
empezar a preguntar, yo creo que en todo no hay país que no haya hecho ese análisis, preguntarse, bueno, ¿por qué es esencial ese sector en el país? ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué es lo que nos va a dar? ¿Por qué si lo detenemos vamos a tener un problema? Segundo, ¿qué parte del mismo sector es esencial? En el caso nuestro, nosotros podemos dividir la construcción fácilmente en infraestructura y en edificación. Y no necesariamente, y lo veremos también, en todos los países le dieron el mismo tratamiento a eso. Tercero, ¿qué impacto económico genera en la economía y en el empleo? ¿Qué impacto genera en la economía y en el empleo? Si se reactiva, lleva también de la mano mucha gente, poca gente, cuánto tiene que ver con el PIB. Cuarto, ¿quién va a pagar los costos de paralizarlo? Y eso también, digamos, determinó algunas de las decisiones de algunos de los países en cuanto a los sectores que se podían paralizar o no. Quinto, ¿se podría llevar a cabo con medidas de protección la actividad que se está hablando? O sea, hay actividades, por ejemplo, la actividad médica. Entonces, los médicos pues tienen que llevarlo, pero tienen que tener unas medidas de protección especiales porque son quienes están directamente expuestos al virus. No es lo mismo los de generación de energía. En el sector de la construcción, ¿cuáles eran los argumentos a favor y en contra de que fuera declarada una actividad esencial o de que se pudiera continuar desarrollando? A favor, el impacto en el empleo que está demostrado en todos los países del mundo, que es un sector que genera empleo y que genera economía que pesa en el PIB nacional. Segundo, una necesidad de continuar trabajos en infraestructura y saneamiento. Entonces, en la medida en que hay proyectos de saneamiento básico, descontaminación de ríos, de caudales, construcción de los mismos hospitales que se están desarrollando, de carreteras que se van a requerir. Hay países que dijeron, esto es más importante, hay que seguirlo haciendo porque en la medida en que no se haga, podemos tener un problema de salud más complicado también a él. Tercero, el tema de la necesidad de terminar los proyectos de vivienda en curso. Cuando se está hablando de disminuir, digamos, el confinamiento de la gente o la densidad de personas en unas viviendas, hay personas que tienen proyectos de vivienda ya con algún tipo de pago, que están esperando simplemente que les entreguen y que ayudaría, digamos, a que estuvieran en sus proyectos. Entonces, otra consideración que hubo en algunos de los países. El impacto en el encadenamiento productivo del sector de la construcción, bien asociados entre 120 y 150 sectores. Entonces, el impacto, digamos que es importante en cualquier economía en la generación de empleo nuevamente. El tema de que la actividad de construcción no está abierta al público, o sea, reactivar un sitio de construcción es diferente, por ejemplo, un centro comercial, en donde va a estar entrando y saliendo permanentemente gente que no está, digamos, debidamente monitoreado, que es más difícil monitorear. Yo acá puedo tener un sitio que está controlado en una sola, donde solamente pueden entrar unas personas que yo puedo saber que pueden estar en unas determinadas zonas. Entonces, eso también es un pro a favor del sector, o fue un pro a favor del sector. La imposibilidad del teletrabajo en buena parte de las actividades que ya lo habíamos tocado. O sea, yo tengo que ir al sitio para poder desarrollar la actividad. Incluso, por ejemplo, si estoy trabajando con prefabricación, en algún momento tendré que ir a la obra a instalar los prefabricados. Y el motor que significa el sector de la construcción para la reactivación. Si nosotros estamos pensando en que los países terminada la pandemia o reactivada la economía de los países y se quiere buscar un motor que sea que mueva rápidamente esto, pues ya está pues una fórmula aprobada en la mayoría de los países que el sector de la construcción es uno de los más importantes para poder hacerlo. Si vamos a mirar ahora algunas de las medidas, pero el hecho es que cada vez que tenemos alguna de las recesiones importantes en las economías, está visto que inyectar dinero al sector de la construcción es de los que más dinamiza ese dinero en los gobiernos. Y si el sector se detiene y se destruyen, digamos, los empleos o las empresas que están vinculadas al sector de la construcción, la reactivación también va a ser mucho más difícil. Quienes analizaron cuáles eran las dificultades de colocar el sector de la construcción en marcha, que hablaron, por un lado, el tema de la cantidad de personas que estarían por fuera, y el impacto en el transporte público. Entonces, estamos hablando de personas que son en su gran mayoría de pocos ingresos o de bajos ingresos, que utilizan un transporte público en la mayoría de los países y que por lo tanto preocupa a las autoridades porque el transporte público es un foco de infección.
La dificultad en el control de las medidas. Entonces, muy pocas alcaldías o municipalidades tienen los medios para poder ejecutar un control de los protocolos de bioseguridad que estén implantando en los sitios de construcción. Además de esto, pues tienen que vigilar el resto de las actividades y esto los dispersa. Entonces, ese era uno de los temas de preocupación. Y la informalidad de la cadena de suministro. Entonces, eso es una preocupación, yo creo que mucho más marcada en América Latina, donde generalmente la mitad o más de la mitad del mercado de la construcción es informal. La autoconstrucción o, digamos, el tema de distribución. Y si bien, digamos, con unos determinados tipos de constructoras es relativamente sencillo conversar con ellos y lograr que implanten unos protocolos que generen unos temas de capacitaciones, pues cuando nos vamos a estas obras mucho más pequeñas, no tienen elementos de seguridad o no tienen una cultura de seguridad como tal. El tema de los proveedores de insumos puede tener, por decir así, irregularidades en comprarlo en sitios que no son los adecuados, o no de proveedores que son reconocidos o que puedan tener los protocolos, y eso me preocupa porque puede ser otro foco de contagio. El hecho es que eso terminaba en una pregunta crítica, y es si pueden seguir operando en forma segura los sitios de construcción. En la mayoría de los países hubo un consenso en que era un sector esencial y que era un sector seguro, que tenía un impacto en la economía importante, que tenía un impacto en la generación de empleo, pero que adicionalmente se podía seguir trabajando en forma segura. ¿Por qué? Porque las obras, por definición o en lo general, se hacen con espacios, en espacios abiertos, hay posibilidad de tener distanciamiento social, hay posibilidad de implementar los protocolos de bioseguridad. Entonces, se dijo, se puede seguir desarrollando. Se implementaron entonces medidas de distanciamiento social, lo que implicó disminuir la densidad de personas en las obras en la mayoría de los sitios. Se implementaron protocolos de bioseguridad, esos protocolos con las medidas de distanciamiento social, con un monitoreo constante a los empleados, de hacer formularios para que autodeclaren si han tenido algún síntoma, si han tenido alguna situación de riesgo, si ellos como tal tienen algún tipo de enfermedad que pudiera complicar la cosa, para darle algún tipo de manejo especial, monitoreos cuando llegan a las obras, monitoreos durante el día, en fin, diferentes cosas. El tema de los suministros de elementos de protección personal, que en el sector de la construcción, digamos, es corriente hacerlo, pero ahora extendido a todo el personal. Temas de capacitación, porque esto lo que requiere en el fondo es un cambio de cultura personal de autoprotección para evitar los contagios, de estarse lavando, de estar pendiente en cuáles son los posibles momentos de infección. El tema de establecimiento de protocolos de movilidad y de transporte, de incentivar el uso de las bicicletas o de las motos o los motores, como le dicen allá en, en, en Dominicana, el transporte, digamos, individual, o el transporte en sitios, en transportes públicos, pero mucho más distanciados. El tema de implementar supervisiones en sitio, de apoyarse en muchos países de entidades privadas que lo puedan ayudar, y de tener, digamos, unas personas encargadas en las obras de poder hacer que esos protocolos se lleven a cabo, que no sean solamente el documento. Acá, esto no es, digamos, como una certificación que es simplemente hacer el documento por cumplir el requisito. Aquí se trata de una supervisión que es porque efectivamente puede tener unas consecuencias muy serias en la salud, en el desarrollo de los proyectos, y por lo tanto hay que hacer una verdadera supervisión de que las medidas se están implementando. Y el tema de los espacios abiertos, pues que ya lo hemos mencionado, que la mayoría de las obras. Hubo consideraciones diferentes en obra pública, en edificación. Yo, digamos ya en una opinión personal, en el tema de obra pública pesa mucho más que es el gobierno generalmente el directo doliente de las obras, y lo piensa, digamos, en cómo se pueden desarrollar. En edificación, en la mayoría de los sitios, digamos, la obra pública no tuvo discusión a que era una actividad esencial y se mantuvo. En edificación hubo discusión en algunos sitios, y por lo tanto, en algunos, digamos, o le colocaron algunas dificultades adicionales o la suspendieron. En otros sitios simplemente se llevó adelante. En edificación, pues básicamente son proyectos privados en su gran mayoría, y yo creo que eso, digamos, que fue lo que marcó el tema. En la mayoría de los países hubo restricciones comunes en temas de remodelaciones y pequeñas obras. La mayoría, digamos, no permitió que las remodelaciones y las pequeñas obras continuaran, sino simplemente a las obras nuevas, obras que no tenían habitación,
y que podían tener una implementación de protocolos. Y en el tema de ferreterías y distribución, se le colocaron restricciones a lo que está abierto al público en general. En algunos sitios dijeron pueden trabajar los distribuidores y ferreteros, pero con ventas directas utilizando canales que sean ventas telefónicas o ventas por internet. Y en otros sitios dijeron pueden abrir al público en general, pero bajo unas condiciones específicas de no tener más de una concentración determinada en los sitios. Hubo algunos países donde le dijeron al sector de la construcción ustedes pueden seguir trabajando, pero el mismo sector tuvo que detenerse o se detuvo voluntariamente por varias razones. Uno fue la baja demanda, entonces anticiparon que tenían problemas en las ventas, pasó en temas de edificación, ahora veremos algunos de los sectores también con eso. Disrupción en cadenas de abastecimiento, aquí sector de la construcción es una cadena entera. Si me falla una sola de las piezas, vamos a tener, digamos, un problema y eso pasó en algunos sitios. Dificultades en conseguir los elementos de protección personal, entonces también, a pesar de que pueden implementar el protocolo, encontraron que no había en el mercado elementos de protección personal que pudieran tener desarrollo o que pudieran contribuir, digamos, con que se continuara la actividad. Y en otros sitios, pues hubo simplemente temor de las comunidades. Ustedes saben que aquí hay mucha noticia que está volando por todas partes, por las redes sociales, cosas ciertas, cosas falsas. Ayer o anteayer salió una noticia de unas patrullas de policía que destruyeron en México, porque alguien dijo que los policías habían llegado a la comunidad a infectar a la gente porque querían que se muriera, y acabaron con eso. Entonces, eso también digamos que ha afectado a algunos sitios. Vamos a mirar algunos de los países muy rápidamente. El caso de China. China mantuvo la construcción de infraestructura crítica incluso en las zonas que tuvieron más contagio. Allá no se detuvo. Si ustedes recuerdan el famoso hospital que se hizo en los 10 días, sacaron noticias de cómo los trabajadores de construcción, antes que los médicos que llegaran a ese sitio, pues, estuvieron, digamos, considerados como eran los que estaban haciendo el hospital. Impusieron medidas de precaución en otras zonas en las que no tenían mayor contagio, lo que siguieron trabajando con protocolos de bioseguridad. Y la demanda de cemento cayó cerca de un 25%, pero digamos que las proyecciones de China están esperando que a final de año, en el segundo semestre, se compense lo que no se dejó de hacer en la primera parte y están trabajando en un paquete, digamos, de incentivos para la demanda y en lo que tiene que ver con vivienda que provee el Estado como interés social. En Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, aquí vemos el mapa de Estados Unidos, en lo que está en azul oscurito, es donde no hubo ningún tipo de restricción para el sector de la construcción. Lo que está en azul clarito, le pusieron, no hubo restricción y además, digamos, no había confinamiento. Eso estaba el 28 de abril. En los sitios azules claritos no tuvo restricción el sector de la construcción y había un confinamiento para el resto de la población. En lo que está en rojo, que son los sitios críticos, detuvieron lo que era la construcción no esencial. Cuando ellos definieron la construcción no esencial, en algunos sitios definieron como no esencial edificaciones, pero permanecieron, digamos, obras públicas o de infraestructura en su gran mayoría en desarrollo. Y en los sitios amarillos fue en el naranjita, lo restringieron la construcción, pero solamente localmente en algunos estados o en algunas ciudades que tenían, digamos, un foco de contaminación importante. Allá dependió, digamos, de cada uno de los estados cómo manejaba el sector de la construcción. Pero la gran mayoría, digamos, no la restringió y la mantuvo. Canadá tampoco restringió la construcción, sino que la mantuvo funcionando con los protocolos de bioseguridad, en su gran mayoría, con un énfasis muy importante en el tema de supervisión y control de que los mismos sí se estuvieran cumpliendo. Estados Unidos tiene un tema adicional, y es que el 30% de sus insumos de construcción llegan de China. Por lo tanto, hay dificultades en las cadenas de abastecimiento de algunos de los materiales, tienen expectativas de incrementos en precios. Y si veíamos que en el mapa, en la gran mayoría del país, no se le impusieron restricciones al sector de la construcción, lo cierto es que el 45% de los proyectos han sufrido demoras o disrupciones, por cualquiera de esas razones que vimos ahorita, o porque están anticipando una baja demanda, o porque han tenido problemas en el suministro de materiales, o porque el personal no se presentaba a trabajar. Y se espera que hasta un 39%
de los proyectos tengan cancelaciones por problemas financieros, que es un tema ya bastante grave, muy orientado allá al sector de edificación, al todo el tema de oficinas y centros comerciales especialmente. Entonces, hay digamos que un primer impacto que fue lo que sucedió y un impacto que está en desarrollo en este momento, que es lo que se está sintiendo, y vamos a tener una tercera fase, que es lo que pase una vez se resuelva o se tenga, digamos, una solución definitiva para la pandemia, sea que no vamos a tener solución o sea que va a haber una solución pronta con una fecha. En Japón, otro ejemplo de la velocidad de cambio de lo que ha producido esto, cuando les preguntaban en febrero si habían tenido algún tipo de impacto en el sector, el 62% decía ningún efecto de ninguna manera. En abril 5, el 5%, ese 60 se cayó al 5% y el 56% estaba ya avisando que todavía no lo tenía, pero que veía muy posible que fuera a tener el efecto y un 38% ya había sufrido algún efecto. Japón fue otro de los que mantuvo a los sectores económicos funcionando en su gran mayoría. Si ustedes recuerdan, incluso mantuvo los olímpicos que estaban ahorita para junio hasta hace poco con la fecha. Europa, se redujo la actividad de construcción entre un 60 y un 70% en el sur de Europa. España, por ejemplo, lo detuvo 2 semanas y lo reinició luego de Semana Santa con protocolos de bioseguridad. Francia detuvo a solicitud del sector en un 93% por 10 días. 63% de las empresas no tuvieron acceso a elementos de protección personal y no vieron otra manera que detener el sector como tal. Bélgica, Polonia, Alemania, Holanda, Noruega, República Checa no tuvieron, digamos, mayores restricciones, pero si ya entramos a analizar cada uno de ellos, tuvieron impactos, Bélgica, por ejemplo, 44% menos de la velocidad. Entonces, no tuvieron una restricción, pero tuvieron un impacto en eso. Noruega, 33% de los empleados a licencia. Salvo Suecia y Finlandia, son los únicos que hemos encontrado hasta ahora que, digamos, el sector ha continuado funcionando normalmente y sin mayor impacto. Reino Unido, exactamente lo mismo. Reino Unido tuvo una discusión importante, hay un peso allá de obras civiles grande, pero en general todo tipo de construcción tuvo un impacto entre un 20 y un 35% de baja frente al ritmo tradicional. Allá la discusión incluso terminó en esta carta que les estoy mostrando acá del secretario de Estado para Negocios, Energía e Industrias Estratégicas, que le agradecía al sector de la construcción por continuar trabajando en medio de esta situación por el impacto que tenía en la economía. Una discusión muy grande de detener las obras y finalmente terminó en eso, en que el Estado compensó esa detención de las obras y lo dejó voluntariamente a quienes consideraran que no podían seguir, que las detuvieran y el Estado hacía una compensación. En el caso de Corea, para quienes han seguido también un poco la historia de Corea del Sur, que se ha mostrado como líder en esto, Corea del Sur desde muy temprano empezó a hacer una serie que tiene que ver con los tests de las personas que pueden estar posiblemente infectadas y con el monitoreo y aislamiento de esas personas. Eso le permitió que buena parte de la población continuara trabajando. ¿Qué fue lo que eliminó? Eliminó, digamos, la parte social. Entonces, todo lo que era las actividades sociales de ir a cine, eso fue lo que detuvo, pero el tema productivo como tal no lo mantuvo y esta estrategia la empezó desde muy temprano allá. Ellos ya habían tenido pues, la pandemia en el año del SARS, que fue en el año 2002, y eso les dio, digamos, una preparación, unas lecciones que fue las que implementaron ahorita de determinar quiénes estaban infectados con un tema de testeos masivos, saber con quiénes se habían contactado y hacer el aislamiento de todo este grupo y hacerlo permanentemente utilizando herramientas tecnológicas, cosas sencillas como el teléfono. Egipto e Israel declararon la actividad esencial. En Israel también se disminuyó el ritmo como en un 30%. África, por ejemplo, está teniendo un impacto diferente y es que el mayor inversionista de África en infraestructura es China, que hoy en día también lo tenemos en Latinoamérica en buenas partes, y quienes conocen un poco de la financiación de China saben que también normalmente detrás de la financiación hay una cadena de suministro de insumos chinos también. Entonces, están sufriendo, también es por el tema de la disrupción en la cadena de abastecimiento de materiales y de insumos.
En América Latina, de acuerdo al BID, 8 países mantuvieron en ejecución las obras de infraestructura, 2 las renovaron en forma rápida, o sea, las cerraron y las volvieron a reanudar en una forma rápida, que fueron Colombia y Uruguay. Pero ahí en el planito vemos que si lo comparamos con el resto del mundo, los que más tomamos la decisión de cerrar el sector de construcción fue en América eh, Latina, salvo México, que ha sido muy regional, muy por los estados, como el modelo de Estados Unidos, Colombia, que ya reabrió, estuvo cerrado sector construcción, edificaciones casi un mes, el sector de infraestructura estuvo cerrado más o menos unos 20 días, edificación un poco más. Ecuador, que también lo ha estado reabriendo, y Brasil, donde pudo continuar trabajando, a pesar de que también tuvo una disminución en el ritmo, si no estoy mal, está en el orden del 75-80%. El impacto de esto, pues también no ha sido menor en la región. En México, hasta 3.000 constructoras, a pesar de que han podido funcionar en unos sitios, pues no han podido funcionar en otros, y ya hay, digamos, unas alertas importantes con esto. Y el asunto aquí es que estamos en una situación en desarrollo, estamos viendo qué está pasando en esos países que nos llevan 2 o 3 meses de anticipación adoptando medidas, y ahí digamos que hay un riesgo. No sabemos si estos confinamientos que tenemos hoy en día los vamos a tener que repetir. Algunos expertos han dicho, esto va a ser un tema de abrir y cerrar. Otros han dicho, definitivamente hay que mantenerse afuera. Aquí no hay, digamos, última palabra con eso, pero es algo que hay que tener en el panorama y que es posible que suceda. Entonces, en el panorama de la reactivación, ¿qué hay? En aquellos sitios donde se ha cerrado la construcción y se ha vuelto a abrir o se ha tratado de mantener funcionando. Pues lo primero es el tema de la implementación de las medidas de seguridad, pero eso tiene unos costos asociados, unos tiempos de adaptación. Hay unas preguntas sobre la sostenibilidad en el tiempo, o sea, no es lo mismo implementar, digamos, unos protocolos y estar monitoreando, mantenernos funcionando con el 25% de la plantilla durante un mes, que si esto va a demorar 18 meses. El tema del rendimiento, entonces, al andar también con unas plantillas de trabajo mucho más pequeñas, pues vamos a tener unas extensiones en los tiempos de los proyectos. Sector de la construcción casi que por definición no se hace en la noche, particularmente lo que está en las zonas residenciales. Entonces, esos rendimientos, digamos, nos van a llevar unos tiempos mucho más largos, unos costos mucho más altos, y eso pues va a tener algún impacto en el sector. Lo mismo la entrega de los materiales. O sea, si ya no podemos entregar los materiales en una ventana de todo un día, sino en ventanas mucho más pequeñas, a unas velocidades mucho más pequeñas, pues también seguramente va a tener un impacto ahí. Se aparecieron nuevos trámites de registro y vigilancia. Entonces ahora tenemos, además de todo lo que ya existía en el sector de la construcción, que de alguna manera está sobreregulado, aparecen los trámites de registro, los protocolos de bioseguridad y los temas de vigilancia, los protocolos de bioseguridad. Y será, digamos, pasa de una cosa que no existía en enero a una cosa que va a ser el top prioritario ahorita, en donde están focalizadas, digamos, las autoridades en el cumplimiento de tema. El tema de la liquidez, que es algo bastante complicado. Aquí, en donde se detuvieron las economías o, digamos se disminuyó el ritmo, pues obviamente los flujos de caja se vieron afectados. Las empresas ya tenían unos gastos fijos que no pudieron, digamos que ajustar en tan corto tiempo, y los temas de nómina, de tratar de preservar el empleo que le fuera posible. Entonces, eso terminó afectando la liquidez y hay obviamente preocupación por, una vez puesto en marcha el sector, de dónde va a salir la liquidez. Las cuentas que estaban de los proveedores que quedaron pendientes, cómo se le va a pagar a los nuevos insumos, y si adicionalmente las ventas están afectadas, pues de dónde van a salir los ingresos. Entonces, hay una preocupación, digamos, por la liquidez, y vamos a ver algunas de las soluciones que nos han dado esto. El tema de la inercia del sector público, entonces está claro que acá hay edificación, en la mayoría de edificación vamos con privados, en la mayoría de infraestructura vamos con sector público. Entonces muchos dijeron, bueno, entonces hay que darle un impulso al tema de infraestructura que está más a la mano de los gobiernos, pero el tema es que por más que está a la mano, pues el sector público tiene su inercia propia para la liberación de los fondos. Eso no es tan sencillo como simplemente girar un cheque y sacarlo mañana y ya llegó al mercado, y un tema de los ajustes en los contratos. Entonces, eso toma tiempo.
y esa posible reactivación por el lado del sector público pues tiene esas complicaciones. En el sector edificador, preocupa la dinámica de las nuevas ventas. Aquí las ventas dependen de la confianza y de los ingresos de los compradores cuando estamos hablando de vivienda. Y si estamos diciendo que hay un impacto tan importante en el empleo, no solamente en este sector, sino en los otros sectores de la economía, uno empieza a preguntarse, bueno, y entonces los compradores de la vivienda, ¿qué va a pasar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a poder lograr que esa persona tenga confianza, tome un nuevo préstamo y compre una vivienda en el corto y en el mediano plazo? Entonces, se está trabajando en las medidas en que existe esa confianza y ese respaldo a los compradores en algo muy importante, y es que quienes ya habían adquirido los inmuebles puedan continuar pagándolos. Y hay algo que preocupa mucho y es la escalada de los desistimientos que también se está viendo en varios países. Gente que ya tenía un negocio hecho, que ya había pagado parte de la edificación y que ante la situación, ante quedarse sin trabajo o ante el panorama que es incierto, está diciendo yo desisto del negocio y lo devuelvo. Esas tasas, en el caso de Colombia, están en el orden del 35% de los negocios que estaban hechos al mes de marzo. El tema de las oficinas y los centros comerciales. Otra incógnita que existe ahí. Digamos que forzarse este traslado rápido al teletrabajo, pues muchas de las compañías que ocupan muchos metros cuadrados en oficinas, muy posiblemente lo van a pensar en el momento de regresar nuevamente a la normalidad, y dependerá también del tiempo. O sea, si nos dicen esto se acabará la próxima semana, seguramente el impacto va a ser muy bajito, y va a poder regresar buena cantidad de gente y se van a conservar unos espacios. Pero si esto se va prolongando, en la medida en que se va prolongando, yo creo que el impacto es directo o inversamente proporcional a los metros cuadrados que las empresas van a seguir dejando como sitios fijos de operación, porque se acostumbran, digamos, a que funcionan aquí. Ayer veía, creo que Twitter ya le dijo a los empleados, ya se pueden quedar de por vida quienes consideren que pueden seguir trabajando desde su vivienda y les adecuaremos algo allá. Y eso va a tener un impacto importante en el mercado de las oficinas. Centros comerciales exactamente lo mismo. Seguramente habrá un replanteamiento de los centros comerciales en términos de densidad en el mediano plazo, en cuánto se pueden devolver. Cines, hay una cantidad de elementos ahí. Todo lo que tenga con aglomeraciones, digamos, de personas, en la medida en que esto se extienda, pues van a tener un impacto más importante. Otros impactos de la construcción que tienen que ver con las remesas. Es muy común que las remesas, y particularmente en América Latina, que le llegan de economías más avanzadas, se inviertan en el sector de la construcción, en temas de comprar unas viviendas o de hacer una remodelación. Acá el Banco Mundial ya prevé una caída de las remesas en este año del 20%, y eso seguramente también va a afectar al sector de la construcción, particularmente a proveedores de insumos. Algunas de las medidas de reactivación que se han dado alrededor del mundo o que se están implementando en varios sitios. Uno tiene que ver con la declaración de fuerza mayor, que parece, digamos, lógica, pero que tiene unos impactos importantes en términos contractuales, en términos de seguros, en términos laborales. En varios de los países ha sido uno de los pasos que han dado, que es declarar como fuerza mayor la pandemia, y eso pues desencadena una cantidad de elementos que llevan a tratar de proteger empleo, a tratar de proteger empresas, pero también amenazan otras. Entonces, no es una cosa menor lo que hay ahí. La agilización de los pagos en los proyectos públicos, en sitios donde hay obra pública, tratar de pagar por lo menos por obras ejecutadas o de liberar rápidamente fondos para obras que ya estaban ejecutadas, hacer unos cortes diferentes y generar liquidez al mercado. La cancelación de multas por demoras en los proyectos públicos, otra cosa que es absolutamente obvia, y es, ante esto, pues la mayoría de los proyectos van a tener unos plazos mucho más grandes. Lo que se está haciendo es anticipar que se venzan esos plazos y que se generen unas controversias contractuales y generar uno de los mecanismos para evitar que esas multas vayan a existir. El control de los elementos de protección personal, que lo veíamos lo que le pasó a Francia, pues que autorizaron construcción y no pudieron reanudar porque no tenían elementos de protección para implementar los protocolos. China, Austria o Corea, por ejemplo, crear unas unidades centralizadas para saber que los elementos de protección personal disponibles llegaban primero a esos sectores esenciales como salud, como seguridad, y luego llegaban a las actividades productivas. O sea, que no simplemente fuera para el público en general, sino que primero tenía que llegar a donde más
estaba impactando. Hay herramientas en el caso de Bogotá. Entonces, Cámara de Comercio creó un centro de ayuda para ayudar a conseguir a los empresarios elementos de protección personal. Hay diferentes ideas con eso. Tema de subsidios de nómina y desempleo y activación de seguros de desempleo. También fue una medida normal en varios de los países. Bélgica, por ejemplo, asumió el 70% de los salarios. Tema de aplazamiento o reducción de impuestos y parafiscales. 27 países de Europa y Turquía hicieron aplazamiento o reducción de impuestos y parafiscales. En Turquía fueron del orden de 6 meses para ambas cosas. Respaldo gubernamental a créditos. Obviamente el sistema bancario no corre riesgos en estos temas y pues todo el sector productivo está, digamos que, amenazado. Entonces, ante esa dificultad de que los bancos prestaran, aparecieron unos respaldos gubernamentales cubriendo el 70, 80 o 90% del riesgo de esas deudas. La reducción de los horarios de trabajo, una medida también común, reducción de los horarios de trabajo en muchos sitios ante la disminución de la demanda, y eso acompañado pues también de una reducción de salario, de flexibilización laboral. En República Checa hicieron una compensaciones automáticas en los contratos públicos. Entonces, durante el periodo de la emergencia y 25% de tiempo más, les compensaron la obra que iban a ejecutar en ese periodo entre un 7 y un 10% automáticamente. Y por otro lado, les dieron una compensación variable ya dependiendo del tipo de obra que estaban haciendo. La simplificación de los trámites para el pago de obras ejecutadas. Alemania entendió, digamos, que lo que estaba en sus manos era el sector de obra pública y lo que hizo fue simplificar esos trámites para generar rápidamente liquidez al mercado. Medidas psicológicas, tema de Holanda, por ejemplo, de llamar las personas que están en teletrabajo, cada quien tiene que llamar diariamente a 10 personas, a 10 de sus colegas, por el tema de que no se pierda, digamos, ese contacto social. Extensión automática de los permisos de construcción, caso de la Florida, algo también, los permisos de construcción tienen unas vigencias y si los permisos de construcción se vencen, generan una cantidad de consecuencias y de problemas. Allá se hizo una extensión automática y se dijo todo se renueva por 6 meses más inicialmente. Reestructuración de deudas a contratistas y compradores, gente que tenía créditos hipotecarios en muchos de los países lo que hicieron fue aplazar o rediferir o generar medidas para que pudieran aplazar o rediferir los pagos durante la pandemia. Y lo mismo con los contratistas, generar líneas de crédito para que puedan reestructurar eso, préstamos para nómina también salieron ahí. Fondos de emergencia destinados a infraestructura, volvemos al tema de que los gobiernos lo que más a la mano tienen son los temas de infraestructura o los temas de incentivo a la demanda en el caso de edificación y están destinando fondos para eso. Aquí vemos un resumen de lo que han hecho en la Comunidad Europea. 27 países hicieron deducciones o aplazamiento de los impuestos. 27 países otorgaron garantías a créditos que tienen que ver con el sector. 25 países otorgaron subsidios a las nóminas. 15 países dieron préstamos directos, entonces préstamos que no pasaron por el sector bancario, sino que fueron a compañías con el respaldo del Estado. 18 países aplazaron pagos para, digamos, sus diferentes sectores y 14 países asumieron directamente participación en empresas o en compañías. Ahí es muy famoso el tema de Alemania con Lufthansa. A nivel de la OCDE, 16%, el promedio es que en esos países que forman parte de la OCDE, el promedio es que invirtieron el 16% del PIB en subsidios y garantías. En América Latina estamos invirtiendo del orden del 4% únicamente. Estados Unidos está sacando un paquete de 3 trillones de dólares como plan de alivio, directamente enviando dinero a las compañías para que mantengan la nómina y tengan capital de trabajo. Eso en América Latina representa un riesgo, digamos, de asimetría importante para el tejido industrial y para el empleo, al que también hay que ponerle atención en la recuperación. Tenemos que generar empleos en cada uno de nuestros países y para eso es importante mantener los tejidos industriales y hay que prepararnos porque esto es una realidad que nos va a pasar en muy corto plazo. ¿Qué es lo que sigue? Pues arrancamos con algo y es que todavía no hay cura. No se sabe qué es lo que va a pasar aquí, seguimos en esa incertidumbre.
Y mientras no haya la cura, los países siguen adaptando medidas y generando cambios en cuestión de días o de horas. Entonces nosotros a veces tenemos, digamos, una decisión y vamos evolucionando y vamos mirando que los países están cambiando con esto. El sector de la construcción ya se reactivó, y lo que tenemos que hacer aquí en varios de los países es aprender de esas reactivaciones, de cómo lo están llevando, qué problemas están teniendo, compartir en foros como este que hoy en día organiza ADOCEN para prepararnos, y digamos que mantener un sector seguro que si desafortunadamente tuviéramos que volver a tener un lockdown en algunos de los sitios, sea uno de los sectores que pueda continuar desarrollando su actividad. Sigue siendo incierto el fin o el impacto que esto va a tener en la economía y eso es muy importante. En no poder tener, digamos, un espectro de días, semanas o meses o años en que vamos a poder superar esta pandemia y tenemos que acostumbrarnos y volver al nuevo normal, como dicen por ahí, de cómo vamos a operar y empezar a hacer proyecciones con eso. El impacto en el consumidor está por verse. Aquí hay otro tema y tiene que ver con los cambios en los modos de vida de las personas. Si a uno le dicen que va a comprar una vivienda y esa vivienda es donde va a teletrabajar, seguramente uno alguna cosa diferente buscará. El estudio no va a ser el sitio más oscuro y más lejano de la casa, sino posiblemente va a tener un lugar muy importante, porque si no me pueden visitar, pues yo lo puedo usar más bien en la sala en donde tengo una mejor vista, tengo más amplitud y no la estoy requiriendo para otra cosa. Entonces, hay temas de consumo que tienen que ver, digamos, con la modalidad en el caso de vivienda, de cómo va a ser la vivienda. Pero por otro lado, tenemos que si ese consumidor vio afectados sus ingresos, siguen creciendo la población. Aquí ya tuvimos la generación millennial, en diciembre tendremos la generación COVID. Y mientras siga creciendo la población, tenemos necesidades de construcción, habrá que suplir necesidades de vivienda, pero posiblemente vamos a cambiar de un comprador a un arrendatario. Entonces, si la gente no tiene los ingresos o no tiene el capital suficiente para comprar, buscará una manera alternativa que es arrendar y habrá que buscar cómo logramos que existan unos fondos para que esa vivienda en arriendo pueda existir. Son temas que, como digo yo, siguen en la incertidumbre porque todavía no está claro qué es lo que va a pasar con esto y que se irá moviendo poco a poco. El impacto en el valor de los activos. Entonces, quien tenía una propiedad en un centro comercial, quien tenía un local en un centro comercial, no vale lo mismo antes de la pandemia de lo que vale hoy. Quien tenía un inmueble en arriendo para oficinas administrativas no vale lo mismo antes de la pandemia de lo que vale hoy. Y habrá que mirar si hay manera de volver a valorizar esos activos y de llevarlos al valor que tenían. Veía alguna conferencia donde hablaba que los centros comerciales eventualmente van a aparecer como grandes centros de distribución ahora, en donde simplemente van a despachar unas mercancías para poder atender la demanda. Y temas laborales que se han ido también resolviendo en la medida en que se ha ido conociendo un poco más de este virus, a quiénes afecta y cómo afecta. Si alguien ha tenido oportunidad de ver las estadísticas de España, si bien hay una población que se ha identificado como población que tiene un mayor riesgo si contrae el virus, lo cierto es que la mayor cantidad de muertos sigue siendo para la población mayor a los 70 años y mayor a los 80 años. Ahí es donde se concentra en el caso de España, que está, digamos, la radiografía perfecta de ese tema. Entonces, eso implica que desde el punto de vista laboral, habrá que precisar muy bien cuáles son las medidas de protección para los que están en actividades laborales, ir afinando eso y los impactos en flexibilidad laboral. Una cosa es decir, hay una persona que tiene algún tipo de riesgo mayor frente a la pandemia que permanece en teletrabajo, pero eso será impactado en la medida en que eso pueda demorar una semana o que eso vaya a demorar 18 meses y habrá que buscarle, digamos, soluciones a ello. El impacto que sí va a existir acá y que lo creo yo es el de la tecnología, el tema de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial y de robótica aplicada al sector de la construcción. Yo creo que va a tener un salto importante, un avance importante.
Yo comentaba que de esta pandemia todo el mundo va a salir experto en administrar por lo menos 5 o 6 plataformas de conferencias o de reuniones virtuales. Y eso hace 2 meses era inmanejable, uno necesitaba a la persona de sistemas para que se la organizara. Y yo creo que en el sector de la construcción también van a llegar, digamos, herramientas que ya existen en el mercado y que las vamos a ver mucho más, de forma más corriente, aplicándose para el control de las obras, para la supervisión como tal. Quería terminar la presentación agradeciendo a todas las empresas de concreto de América Latina que se vincularon a una campaña de apoyo a las autoridades en la limpieza y desinfección de sitios públicos de gran afluencia. Tuvimos desde México hasta Argentina empresas participando en esta actividad. Dominicana se destacó como uno de los países en donde la industria se vinculó muy activamente a esta actividad, y en América Latina pudimos atender con esta iniciativa más de 430 sitios en 12 países, dar ese agradecimiento y particularmente a la labor que hizo ADOCEN también en la coordinación en Dominicana. Bueno, eso era lo que tenía para compartirles hoy, y pues tú me dirás, Yulisa, si tenemos tiempo para preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Sí, tenemos varias preguntas que vamos a aprovechar a sacar un poco de tu tiempo, rapidito, para tratar de contestarlas. Una de las primeras preguntas que tenemos hace referencia al involucramiento de las ARL como responsables de, si se ha considerado la inclusión de las ARL como responsables de temas de capacitación y acompañamiento a las empresas del sector. Esto porque además de que va a haber del tema de personal calificado, de los materiales de protección que hay que invertir, si se ha contemplado quizás en algún país o cuál es tu opinión en ese sentido del involucramiento de las ARL. Bueno, yo creo que digamos, para el caso específico de América Latina, yo creo que es una herramienta fundamental, en el sentido de que tienen un conocimiento de los riesgos de los trabajadores, de lo que sucede, han estado de primera mano también, digamos, trabajando con el sector salud, y yo creo que ese conocimiento hay que extenderlo también al resto de los sectores de la economía. Hay una discusión, digamos, obviamente a las ARL les preocupa, no sé si tendremos a alguien en el público de ARL, pero les preocupa, digamos, que les llegue demasiada responsabilidad con esto. El hecho es que en América Latina, pues hay que entender que las autoridades, hay una debilidad institucional en poder, digamos, garantizar que los protocolos de bioseguridad se pueden cumplir y en hacer ese acompañamiento. Están, digamos, que desbordados, como yo creo que están desbordados muchos de los sectores tratando de atender la emergencia. Y el sector privado y las ARLs particularmente, yo creo que pueden prestar un servicio fundamental en este momento, brindando la información, estandarizando, acompañando a los empresarios. En eso estamos trabajando en varios de los sitios, y ojalá, digamos, podamos tener mayor apoyo con eso. Muy bien. Hay una pregunta también muy interesante y hace referencia a casi la parte final de tu presentación, y era que si de verdad consideras que las personas han cambiado su pensamiento de comprar un apartamento pequeño, que ahora buscan quizás una casa pequeña, pero con áreas abiertas, jardín, un espacio para ubicar una oficina, por ejemplo. Sí, sí, yo creo que eso, alguna encuesta vi, también de la percepción del comprador, y yo creo que cada quien de los que estamos participando, si se hace la reflexión y dice, bueno, si yo supiera que me hubiera tenido que encerrar, yo hubiera hecho esta distribución, por ejemplo, de la vivienda que tengo, hubiera preferido, como tú dices, algo que tuviera una zona verde donde pudiera por lo menos ver algún árbol. Quien vive, digamos, en un apartamento interior, que lo tiene solamente, como dicen, para ir a dormir. Una cosa es ir a dormir solamente al sitio, y otra cosa es permanecer todo el día en una edificación. El estudio, el ejemplo del estudio. Hoy en día, digamos, la sala, por ejemplo, para recibir las visitas, pues el uso que tiene es mínimo. Entonces, mientras que los estudios normalmente son los sitios muy de paso. Cuando ya le dicen es que necesite, usted va a tener que estar diariamente 8 horas o más, porque digamos, ese es otro impacto que ha tenido esto, las jornadas laborales se han extendido en muchos de los casos.
Entonces, eventualmente va a haber unas distribuciones, unas preferencias diferentes en eso. Entonces, yo creo que hay dos elementos. El primero que es con lo que a la gente le gustaría tener y lo que están en posibilidad, digamos, de desarrollar en las áreas. Eventualmente el espacio más pequeño puede ser ahora el cuarto, en donde solamente, efectivamente solamente va a dormir, y el resto de la casa un espacio más abierto, en donde va a poder estar el resto del día trabajando y desarrollando sus actividades, un sitio específico, digamos, para montar el tema de las oficinas. Y el segundo impacto va a venir por la capacidad de compra de la gente, de qué tanto va a impactar esto a los compradores y si vamos a seguir teniendo la misma proporción de propietarios arrendatarios o si se nos va a subir los arrendatarios y la vivienda para arriendo tienen también unas especificaciones diferentes en cuanto a lo que hay que colocarle. El dueño, digamos, no quiere que se la destruyan, entonces coloca unos elementos diferentes allá. Entonces yo sí creo que va a haber, digamos, un cambio en la percepción del querer ser, por lo menos en el corto plazo. En la medida en que la cosa se nos vaya olvidando que esto sucedió, ojalá pronto, seguramente regresaremos a otro tipo de cosas. Pero yo creo que sí lo va a haber. Bueno, vamos a decir que hay un tema de preocupación común en algunas de las preguntas del chat, y es las implicaciones de costos y sobrecostos que va a llevar todo esto en la implementación de los protocolos y todo lo demás que va para poder trabajar correctamente, adecuadamente con este tema del COVID. Entonces hay una pregunta interesantísima y no sé si de verdad tú podías tener la respuesta, porque y es sobre quién debe asumir realmente los costos de la implementación de estos protocolos, el contratante o el contratista, y sobre todo en el caso de una obra pública, el Estado. Sí, ahí digamos que hay un tema también que lo he visto en varios de los países donde han discutido esto. En la mayoría de los sitios donde han abordado el tema de la obra pública, lo usual es que eso lo esté asumiendo, ese sobrecosto lo está asumiendo el Estado, lo que es obra pública. ¿Por qué? Porque claramente es una situación que es imprevista, que no estaba contemplada en los contratos, que no estaba contemplada en la cadena de distribución. Hay unos implementos de seguridad y finalmente la obra se está desarrollando bajo unas instrucciones, digamos, que los mismos estados están generando. Entonces, en la mayoría de los sitios lo que están diciéndole es al Estado, reconozca algo de estos costos en lo que se está haciendo, obviamente con algún tipo de protocolos, pero yo creo que esa discusión, por lo menos en la obra pública, está mucho más resuelta. Arranca con ese temita que ponía yo por ahí, que es la declaración de fuerza mayor. En los países latinoamericanos ninguno creo que la ha tocado todavía, pero sí en Europa se ha visto en varios, porque eso permite entrar con esa modificación de los contratos, de los plazos y asumir esos costos también. En el caso de la edificación, la discusión ahí es mucho más complicada, porque como decía, digamos que la génesis del sector edificador en su gran mayoría nace de capital privado. Entonces, cuando nace de capital privado, la discusión viene a decir, pues, eso que le está pasando a este sector le está pasando al resto de los sectores en la implementación también de los protocolos. Un sector de manufactura, pues también le está tocando colocar temas de transporte, temas de elementos de seguridad. Y ahí, ¿en qué terminará esto? Esto ya es, digamos que un poco de la predicción. Pues en la medida en que los gobiernos sean capaces de reactivar la demanda y que la demanda compre esos bienes, pues eso es lo que va a terminar mitigando. Eso es lo que va a terminar en el sector privado, y lo que puede hacer el gobierno ahí es entrar a incentivar que esa demanda efectivamente compre los bienes. Y eso es lo que creo que van a hacer en el resto de los sectores también. Entonces, hay, digamos, dos segmentos claramente diferenciados. En obra pública yo lo veo muy claro en que los gobiernos están asumiendo esos costos. En el sector de edificación no lo veo tan claro y yo pensaría que se va a terminar resolviendo por esa vía de incentivar la demanda. Exacto. Es un tema bien complicado, pero ya veremos cómo nos va. Otra pregunta que nos hacen por el chat, todavía pueden seguir haciendo sus preguntas, aunque ya estamos casi en la fase final. Dice, ¿de qué manera crees que por ejemplo, las asociaciones y las empresas
constructoras pueden ayudar a paliar esta emergencia? O sea, no solo desde el punto de vista de la generación del trabajo, empleos, etcétera, sino algo más innovador, que tú no sé si has tenido el tiempo de pensar en eso, como industria, cómo podemos aportar de alguna otra manera que no sea. Bueno, ahí yo creo que ese es un tema crucial. Veía también otra presentación, en estos días el que no ve 10 webinars a la semana, veía otra en donde hablaban digamos, de la opinión de Einstein de las crisis y decía, mire, si no hubieran crisis no tendríamos innovación. O sea, son en los momentos en donde sale la innovación. Yo creo que es importante aquí ese trabajo y particularmente en el sector de la construcción que somos una cadena, estamos todos relacionados, o sea, nosotros digamos, hablo digamos por el caso de Adocem, el caso de Azucreto, no hacemos nada si tenemos unas prácticas muy seguras y unos planes de reactivación desde el sector de la construcción muy bueno si el sector de la construcción como tal no puede avanzar en toda la cadena, o sea, si no tenemos hasta el último ferretero y el último transportador trabajando. Entonces, poder hacer esa integración desde las asociaciones de toda la cadena productiva, en que las cosas puedan funcionar, identificar rápidamente esos cuellos de botella. Tenemos que hacer un trabajo muy juicioso en estas etapas de reactivación, identificar cuáles son las buenas prácticas, en dónde también está habiendo problemas. O sea, si cierran una obra, entender cuáles fueron los problemas en esa obra, por qué no se pudo hacer y poder tomar los correctivos para todos. Yo creo que aquí se trata de una construcción colectiva que, como decíamos, estamos en unas aguas que no conocemos y eso implica que todos vayamos al frente del barco mirando hacia dónde estamos caminando para poder tomar las decisiones que son más adecuadas. Entonces, ese papel de las asociaciones de poder aglutinar y recopilar esas prácticas en este momento es fundamental, de compartirlas. Hoy, por ejemplo, la reunión que tenía inmediatamente antes de esta es algo que tenemos aquí que se llama el clúster de construcción, donde estamos constructores, proveedores, está la Cámara de Comercio, están los comerciantes, compartiendo un poco qué ha visto cada quien y decíamos, mire, hay que hacer cosas tan sencillas como unas cápsulas de 10 minutos todos los días de la implementación de los protocolos, de las preguntas y respuestas básicas que tiene que saber cualquier persona. Hablábamos cosas que, digamos, a veces no se nos ocurren. La mayoría ordenó cerrar unas instalaciones y dejó abandonadas, digamos, las oficinas y la instrucción fue apague el aire acondicionado. Y hoy nos explicaba un experto decir, eso, cuando las vuelvan a reactivar, ir a prender a la isla nada más un aire acondicionado puede generar muchos más enfermos de lo que pudo haber generado, digamos, la pandemia. Entonces, generar, digamos, esas alertas tempranas para el sector de la construcción e ir compartiendo las prácticas, yo creo que es fundamental en esto, en que podamos tener una reactivación segura y que podamos llegar digamos, un nivel de producción o un nivel de ejecución mucho más amplio de lo que estamos viendo. En los sitios donde se ha podido reactivar la construcción, si bien, digamos, en número de obras se están cubriendo un 80 o 90%, en velocidad de ejecución estamos andando a un 15 o un 20%. Entonces, eso es, digamos, el papel que yo veo. Bueno, como asociación, como docente, entiendo también que estamos totalmente de acuerdo con esa posición que tú planteas, porque realmente el valor agregado que podemos dar, o sea, todos queremos que el sector camine y que el sector se reactive, pero si no lo hacemos de una manera correcta, al final no estaremos dando los resultados que esperamos. O sea, que tenemos como entidades una labor muy, muy de cerca con toda la cadena, sin importar cuál sea el rol que desempeñemos, para que todos avancemos juntos. Una última pregunta, porque ya creo que abusamos con el tiempo de Manuel. Y tú mencionabas ahorita en tu presentación que había unas diferencias ya, incluso si tú tienes un local comercial, cuánto valía ese local comercial antes del COVID y cuánto quizás está valiendo ahora, si tú tienes, qué sé yo, algún ejemplo o algo puntual de sustentar eso, de que los precios han cambiado. Ahí es de lo que viene, o sea, de lo que se anticipa que va a suceder, porque tenemos unas actividades que eventualmente se van a tardar más tiempo o que no van a poder funcionar con la misma densidad. Por ejemplo, en España le dijeron a los locales comerciales, ustedes pueden abrir, reabrir, pero la densidad de clientes que pueden tener adentro es 1 a 1 con los compradores. Entonces, eso obviamente le va a cambiar, digamos, el flujo a quien tiene un local y eso va a hacer que quien tiene el local
termine haciendo, digamos, algún tipo de renegociación con quien se lo está alquilando, por ejemplo. O la cantidad de locales que van a requerir. Porque si le están diciendo, concéntrese en las ventas en línea y disminuya la atención presencial, entre otros por la gente que tiene que ir a los sitios. Me voy para otro sector, para contar, digamos, un poco el efecto y que tratemos, digamos, de pensar lo que puede pasar en el nuestro. En el sector automotriz también cerraron las plantas, volvieron a reabrir las plantas y ayer Volkswagen cerró nuevamente. Cerró nuevamente porque no tiene demanda, porque la gente no va a los concesionarios a comprar un carro en este momento. Entonces, ahí lleva la cadena entera, quien tiene un concesionario, quien vende los vehículos, que tiene una agencia de venta de vehículos, inmediatamente dice, bueno, cerraron suministro, no tengo los clientes, llama a quien le está alquilando o quien le está vendiendo, digamos, el local como tal. Y eso, pues, indudablemente, va a tener, yo creo que un impacto en los precios. A hoy, por lo menos en la información que hay, todavía no hay un impacto. Hay un impacto en los impagos de los arriendos, más no un impacto todavía en el valor de los locales. O sea, no hemos llegado a que eso hay un tema de impago de arriendos. Ya. Hay una pregunta, bueno, que me voy a, que de parte de muchos de los dominicanos que están conectados, y es cuando realmente nosotros como ADOCEN entendemos que el sector de la construcción en República Dominicana se va a reactivar, porque como tú bien sabes, ya estamos totalmente paralizados. Sí. Realmente no tenemos fecha, eso es una decisión del Estado. Lo que sí hemos estado trabajando con todo el sector, con todas las asociaciones empresariales del sector, en darles a conocer al Estado de que hemos estado trabajando en los protocolos, hemos estado trabajando en diseñar y promover el tema de poder aplicar todo lo que son las medidas que se necesitan en la construcción, copiando y aprendiendo de lo que están haciendo, de las buenas prácticas de otros países. Y estamos esperando la decisión del Estado realmente, lo cual es lógico que deben de tener varias consideraciones primero, antes de decidir no solamente reabrir el sector de la construcción, sino también otros sectores económicos. Entonces, para mis amigos los dominicanos que están conectados, todavía no tenemos fecha específica, pero sí estamos dando todas las señales y enviando los mensajes correctos al Estado de que entienda de que tenemos el compromiso de trabajar y de trabajar de la manera correcta, siempre poniendo por encima la protección de la salud y la seguridad de nuestros trabajadores y de todos los dominicanos. Manuel, yo creo que no hay más preguntas. Bueno, se quedarán quizás unas cuantas. Ahí, Yulisa, quería complementar lo que tú estás comentando, porque también ha sido, digamos, un tema que ha pasado en varios de los países. Y es que, digamos, una vez el Estado o los gobiernos deciden la reapertura de los sectores, pues viene una serie de pasos, ponen una fecha, entonces la recomendación, porque eso digamos que también está tomando un tiempo importante en la implementación de los protocolos, es ir pensando, digamos, en las constructoras, en las empresas de cemento, pues tengo claro que han avanzado desde muy temprano en esa implementación, pero por ejemplo los ferreteros o los constructores como tal, en ir anticipando esos requisitos que ya son comunes y que seguramente se van a pedir, de hacer, digamos, la valoración de los empleados que tienen, de saber cuáles pueden estar en alguna condición de riesgo, que puedan tener más de 60 años en la mayoría de los sitios, en ir buscando los elementos de protección personal que son los usuales, en ir reuniendo la documentación básica de los protocolos, que también yo creo que ya es muy común, y cuando salen las reglamentaciones, si ustedes tienen ya algo básico, es fácil hacer, digamos, la adaptación. En hacer, digamos, la previsión de la implementación de los protocolos en las obras, de pensar en la obra como tal, en qué van a necesitar allá, cómo se van a manejar, hacer el paso a paso en contactarse, digamos, entre la obra y los diferentes proveedores, porque igual en una obra se requiere cemento, cemento va a tener lo suyo, nos pasó aquí en Colombia con algunos proveedores, pero ustedes en las obras requieren muchas otras cosas. Entonces, también asegurarse que todos sus proveedores ya tienen algún plan de implementación, que en la medida en que ustedes tienen sus bioprotocolos, se los hagan conocer a sus proveedores y que puedan tener, digamos, unas mesas de trabajo conjuntas. Y eso les va a cortar a ustedes esos tiempos de puesta en marcha. O sea, una vez les den la autorización, pues que no se pierda mucho más tiempo también
en que puedan entrar a trabajar y que puedan ser, digamos, efectivos con eso. Excelente. Bueno, les informo, y aunque ya lo he puesto por el chat a todos, estaremos, este video, esta conferencia ha sido grabada y estaremos subiéndolo a nuestras redes en YouTube para que puedan volverla a ver. Me están pidiendo la presentación, Manuel. Sí, claro. Entiendo que sí, que podemos compartirla. No hay ningún problema con la única condición de que me vuelvan a llevar a República Dominicana presencialmente, porque aquí no le veo la cara a los participantes. Te lo ofrecemos y de verdad hacemos el compromiso, porque tú eres de un amigo que siempre nos apoya y desde Adocen damos de verdad las gracias y las gracias a todos los que participaron y estén atentos a todas las iniciativas de Adocen que estamos seguros le van a ser de interés y sobre todo que vamos a ayudar a que vamos a salir todos juntos de esta problemática, Dios delante. Eso, hay que hacerlo. Tengan buen día, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Manuel, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.